Bienvenidos a un vídeo de modding extremo en el canal. Hoy vamos a ver un PC con una caja construida completamente desde cero y ha llevado muchísimo trabajo, así que yo personalmente espero que os guste, espero que os guste. Veréis, después del PC del cofre de Fortnite que hicimos a finales del año pasado, Aorus volvió a reunir al equipo para construir otro PC épico, pero esta vez de Minecraft. Y la verdad, a ver, yo lo pasé muy mal, os tengo que decir la verdad, lo pasé muy mal. Hacer un mod de Minecraft da mucho respeto, porque a ver, el juego es muy bueno, muy divertido, vamos, que me atrevería a decir que fácilmente es uno de los mejores juegos de la historia. No os lo toméis a mal lo que voy a decir ahora, pero bonito, lo que se dice bonito precisamente no es. Y hacer un PC bonito, de gama alta, vamos, con su pedazo de líquida, lo que solemos montar en el canal, y además que sea de Minecraft, pues es como mínimo complicado. No sé si es la palabra más adecuada, pero vamos, es complicado. Estuvimos más de un mes haciendo bocetos, propuestas, cambios, versiones, incluso hasta me metí dentro del juego e intenté diseñar un ordenador usando bloques, ¿no? En modo creativo, pues intentar hacer un PC. Pero nada, todo lo que salía no me gustaba. Pero al final llegamos a un diseño que prometía bastante y tiramos por esta línea. Una caja cúbica hecha con bloques de Minecraft, un poco como estas 280X de Corsair, que son como torres normales pero más anchas, parecen más un cubo. Un poco eso, ¿no? La idea va por ahí. Pero claro, llevar este diseño a la realidad es bastante complicado. Para eso tenemos un miembro del equipo, nuestro experto en metalúrgica y materiales, que es mi padre, José, que básicamente lo que hizo fue un modelo en 3D de todo el chasis y juntos pues fuimos viendo un poco a poco, a lo largo de los días, dónde pondríamos cada uno de los componentes, dónde encaja cada cosa, por dónde pasan los cables, los ventiladores y todas esas cositas. Después que me pasaste el dibujo, entonces empecé a pensar de las maneras que podíamos lograr las formas. Entonces llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer aquí, después de buscar varios materiales, sería aluminio. Teníamos que darle los espesores, o sea, para lograr estos 40 milímetros que tenemos aquí, no podemos poner un aluminio macizo, teníamos que buscar o chapas o lo que fuera. Entonces hicimos varias partes que se ven en el dibujo, en el video. Hicimos varias partes y las fuimos atornillando entre ellas hasta lograr la forma. Evidentemente da mucho trabajo, pero bueno, es la manera de que quede ligero. La caja ha quedado ligera, con buenos acabados. Después se masilló para tapar los tornillos y todo esto. Pero bueno, creo que logramos un buen acabado con todo lo que esperábamos. Pero había otro elemento que yo quería hacer en este PC, el portal del Nether. Si habéis jugado Minecraft es prácticamente imposible que no sepáis lo que es. Pero bueno, básicamente en el juego hay un portal que si lo atraviesas te lleva a una dimensión paralela. Una dimensión que se llama Nether. Y el portal, si no recuerdo mal, se hace pues creando una especie de puerta, literalmente, con varios bloques de obsidiana. Y luego pues usas un mechero, lo enciendes y tienes el portal para viajar a esta otra dimensión, el Nether. Así que diseñamos un depósito de agua en la parte trasera, un depósito plano, de estos que hemos visto en algún otro PC en el canal, por el que pasaría el agua de nuestra refrigeración líquida por dentro y lo diseñamos de tal manera que el agua entre por arriba a la izquierda, baje por abajo y salga por arriba. Teníamos que buscar que el depósito estuviera siempre lleno, por lo cual hicimos las salidas por arriba y todas las partes técnicas para que no se nos vacíe. Hicimos una placa central de metraquilato para que quede el depósito de agua, una tapa en la cual irá después el muñeco pegado y la tapa, la contratapa, que es la que soporta la presión de los tornillos que hacen el sándwich. Esto lleva, como podrán ver, lleva una cantidad de tornillos y unas juntas que pensábamos hacer con juntas tóricas, con cordón tórico y todo esto, pero también tenemos el problema de que estamos en unos periodos en los cuales las fábricas están de vacaciones y todo eso, pero se nos ocurrió hacerlo con juntas de goma, como se hacen las cajas de cambio de los coches o las bombas de alta presión. Hemos logrado que funcionara, le hemos probado con presión y todo eso y funciona. Y para que se viese el movimiento del agua utilizamos un líquido muy especial. Este líquido que estáis viendo es el View de Primochill. Es un líquido especial que tiene partículas dentro. Es bastante delicado. Necesita de hecho que el circuito se prepare de una manera especial para poder usarlo. Por eso viene con este pequeño botecito de preparador que tenemos que mezclarlo con agua y tiene que estar dentro del circuito durante 72 horas. O sea, 3 días con esa agua corriendo dentro, ¿no?
Eso básicamente lo que hace es llevarse todas las impurezas, todas las imperfecciones, todos los posibles materiales reactivos, todo lo que hay dentro de la líquida que puede dañar nuestro líquido, pues con ese líquido, valga la redundancia, saldría, digamos, ¿no? Bueno, pues una vez que pones ese preparador durante 3 días dentro del circuito, lo tienes que vaciar entero y luego rellenarlo con el líquido de partículas, que me gasté, por cierto, 2 botes, ¿no? Porque la líquida es gigante, ahora lo veremos. El resultado, por eso, es brutal. Y bueno, hay que prepararlo bien porque el líquido es muy delicado. De hecho, este líquido es tan delicado que en el momento que se compra, el fabricante solo te asegura 6 meses de vida útil en la estantería. O sea, tú te lo compras, te llega a tu casa y tienes 6 meses para usarlo. Luego, pues lo tienes que tirar. Aunque esto depende también de cuándo lo hayan fabricado. O sea, según en qué tienda lo compres, si lo han fabricado hace un año, puede que esté en mal estado y no tenga el efecto este guay. Normalmente los líquidos estos de partículas son solo para exposiciones, para modding, etc. Y justamente este que tenemos hoy aquí es el único que podrías tenerlo, digamos, a largo plazo dentro de tu ordenador, si estás dispuesto a cambiarlo cada 6 meses, ¿no? Que es una faena, pero bueno, si quisieras tener tu ordenador con purpurina por dentro, cada 6 meses tienes que gastarte el dinero para cambiar este líquido. Pero bueno, para lucir hay que sufrir. La verdad no os recomiendo usar este líquido, ¿vale? No lo uséis para el PC de vuestra casa. Hablemos del hardware. Cuando empezamos a planificar este proyecto, a Horus nos dijeron: a ver, niños, ¿qué queréis para Navidad? Pedid lo que sea. Lo único que, claro, el procesador tenía que ser Intel, porque bueno, básicamente Intel es uno de los patrocinadores del proyecto. Así que pues nosotros pedimos. El procesador, primero que nada, es el tope de gama de los nuevos Intel, el 10900K, que tiene 10 núcleos y llega a los 5,3 GHz. Bastante fácil, la verdad, de forma automática, esta unidad por lo menos. Este ahora mismo es el procesador de escritorio que más FPS saca en videojuegos, pero también es bastante caro, hay que decirlo todo. Para este, ya que estábamos, pues pedimos la mejor placa, ¿no?, que fabrica Horus, la Z490 Extreme Waterforce. Y además es que ninguna marca prácticamente tiene una placa tan cara como esta de Horus. Es una placa gigante que trae consigo un bloque de refrigeración líquida que enfría todo, o sea, toda la placa base. Bueno, lo que vale la pena enfriar, digamos, ¿no? Es un bloque de cobre gigante niquelado por el que pasa el agua por encima, tiene una zona de plexiglass por la que, bueno, entra el agua, es visible, se puede ver, tiene RGB también, y básicamente lo que hace es enfriar el procesador, como el típico bloque que ponemos, pero también enfría el VRM, que es el módulo que regula el voltaje del procesador, y por último también pasa por el chipset, que realmente, a ver, no necesita refrigeración líquida, pero ¿por qué no? Ya que estamos, ya enfriamos todo. Ah, y los M.2 también están enfriados por la misma refrigeración líquida, que en este caso tenemos dos M.2 de 1 TB de almacenamiento, para instalar Minecraft, y digo yo que algún juego más también instalará, ¿no?, el propietario de este PC. Y también tenemos módulos de RAM RGB de Horus, que son muy bonitos, la verdad, tienen una iluminación bastante chula. Tenían que ser 4 módulos, pero solo nos llegaron 2 de los que teníamos que poner en total, que de todos modos no está mal, porque son 32 GB de RAM a 4400 MHz. De gráfica, a ver, no tenemos la mejor gráfica del mercado, porque esta sería la 2080 Ti o la Titan RTX, pero sí que tenemos una 2080 Super, porque es la más nueva que tenían, con bloque de agua. Esta es la 2080 Super Waterforce, que viene con un bloque de agua preinstalado, preparado para montar, como no, con refrigeración líquida. Para la líquida tenemos la vieja confiable, EKA Waterblocks, que ya nos acompaña en todos los montajes. Cada vez me gusta más esta marca, la verdad. Esta vez, por cambiar un poco, decidí no doblar tubos y utilizar codos para todos los ángulos. Es una técnica distinta, realmente se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Puedes doblar los tubos o puedes usar estos codos. Eso depende de cada uno, depende de la build, y de hecho algunas de las builds más premium que he visto en Computex y tal, normalmente suelen llevar estos codos, ¿no? O sea, no suelen hacer curvas, sino que ponen codos de metal, y tenía ganas de hacer otra de estas. Ya el PC de Sara lo monté de esta manera y bueno, tenía ganas de hacer otro. La verdad quedó muy bonito. La líquida de este PC además es entretenida. Para que el PC no fuera un mamotreto gigante, hemos intentado comprimirlo al máximo posible y hacerlo en una caja relativamente pequeña donde quepa todo y esté todo bien refrigerado. Este trabajo, como podréis imaginar, ha llevado bastante tiempo, no ha sido nada fácil. Normalmente cuando tú compras una caja, la caja está pensada para ponerle cualquier tipo de hardware, ¿no? Y por eso necesitas ciertos márgenes y tamaños, ¿no? Para poder poner pues una placa más grande, una placa más pequeña, líquida más grande, ventiladores, todo tipo de cosas, que sea compatible con el máximo hardware posible. Pero justamente, pues la ventaja que tiene, ¿no?, montarte tu propio chasis de cero, fabricarte tu propia caja, es que te puedes permitir montar todo como a ti te dé la gana. Puedes comprimir más el hardware, hacer márgenes más pequeños y, bueno, dejarlo un poco acomodado a tu gusto y adaptado a que sea todo más óptimo, ¿no? Así que en esta caja tenemos, primero que nada, la parte
del lateral derecho, digamos, sería el lateral derecho, donde está este depósito, que es ni más ni menos que el portal del Nether, y luego por encima, en la parte trasera, tenemos otra chapa más de color negro donde está montada la placa base. Y aquí pues hay un cierto espacio por detrás, por donde pasan los cables de la fuente de alimentación, todo lo que es el ATX, EPS y alguna cosita más. Esta chapa en la parte de la derecha tiene un pequeño agujero por donde quedan expuestas la entrada y la salida del depósito plano del portal. Por aquí van a tener que pasar dos tubos. Luego, justo debajo está el depósito con la bomba. ¿Por qué un depósito si ya tenemos depósito? Pues muy sencillo, para que sea más fácil rellenar el circuito, básicamente, ¿no? Tenemos ahí la bomba y además para poder meterle el agua, pues va muy bien tener un depósito, la verdad. De hecho, los depósitos en las líquidas custom principalmente sirven para eso. Todo esto va conectado con un radiador que está abajo, está en la parte inferior. Es un radiador de 140 Slim, que además tiene dos ventiladores de la serie Bardar 140 también que tienen RGB. Justo encima tenemos la tarjeta gráfica y también, ¿por qué no? Ya que cabía, pues pusimos otro radiador más en la cara trasera, donde están todos los conectores, donde no tenemos dibujo ni nada. Y en esta cara es donde metimos todas las conexiones. Aquí tenemos los conectores de la parte trasera de la placa base, de la tarjeta gráfica, la salida del aire del radiador e incluso el cable de alimentación, que no es porque realmente la fuente esté ahí, sino que tiene un cable por dentro que va hasta la fuente. La fuente está en otro sitio. Ahora el gran drama. ¿Cómo pintar la caja? Porque claro, a ver, hay muchas técnicas que se pueden usar para pintar un chasis. Desde pintarlo tú mismo con spray hasta mandarlo a imprimir sobre el mismo aluminio. El tema es que claro, por cómo es la caja, que tiene varias caras y estas caras además están atornilladas y masilladas para que no se vean los tornillos y los agujeros, ¿no? del tornillo, como que no se podía imprimir directamente sobre las caras desmontadas. Así que para ir a por lo fácil y lo rápido probamos el vinilo. Y la verdad, vinilar esta caja es horrible, fue una experiencia horrible, o sea, perdimos 2 días de trabajo. En total hicimos el vinilado unas 4 veces, así retocando, probando, que bueno, y al final la verdad la última quedó bastante bien, quedó, o sea, no siendo viniladores profesionales, la última versión quedó bien, quedó muy bien. Lo que pasa es que, a ver, el vinilo está bien para muchos casos y da el pego, pero en una torre, si quieres un acabado de calidad, pues el vinilo no es realmente lo mejor. Además, se podrá ver bien en cámara, pero luego en persona, cuando lo vea quien lo tenga que ver, el ganador de sorteo o lo que sea, pues va a decir, hombre, es un vinilo, ¿no? Es una pegatina. Y aparte de eso, el vinilo, con el tiempo, se acaba despegando. O sea, realmente en este chasis no es sencillo hacerlo de manera que no se despegue con el tiempo el vinilo. Vamos, que es un poco cutre. Así que al final pensamos en placas relativamente finas de plexiglas en color blanco mate e impresas por encima. O sea, coger una impresora de esas gigantes, bueno, mandarlo a imprimir porque no tenemos aquí tampoco la imprenta, ¿no? De Gutenberg. Como la técnica que vamos a usar para imprimir directamente en aluminio, solo que como no se puede imprimir en el aluminio, pues imprimimos en una placa de plexiglas. Es una opción alternativa que tiene un acabado, la verdad, bastante similar. O sea, la diferencia realmente no se nota, no sabes qué es el material hasta que no lo tocas. El problema es que si pegábamos esas placas, las placas al final tienen un grosor, ¿no? Y quizás no acababan de encajar de todo bien entre ellas. Vamos, es que es casi imposible, ¿no? Que encajen perfectas las placas de plexiglas. Así que a José se le ocurrió que podíamos dejar un margen de un par de milímetros entre la placa y el borde y hacer esta separación que estáis viendo y hacer que esta separación, esta imperfección en el encaje de las placas impresas, pues sea evidente, ¿no? Al ojo, que no sea una cosa que en plan que la ves ahí que está guarra, sino que sea algo evidente, que sea parte del diseño y que dé esa sensación como de que el cubo de alguna manera se está montando. Están las caras un poquito separadas, ¿no? El resultado, para mi gusto por lo menos, es muy bueno. Gastamos unos 300 euros en vinilos, que al final tuvimos que quitar y tirar, pero bueno, a veces hay que equivocarse un par de veces para hacerlo bien. Por último, una de mis partes preferidas de este mod, la piscina de magma. Esto también tiene su historia. Resulta que yo quería una tira de LED que fuese configurable, ¿vale? Para hacer el efecto este del magma, como que se enciende y se apaga, ¿no? Que en Minecraft también existe. Vamos, que se pudiese programar de una forma fácil y hacer el efecto del magma. Esto se puede hacer con Arduino, o sea, si te pones a programar, es bastante sencillo, o sea, puedes hacer cualquier cosa realmente, con tiras de LED y Arduino puedes hacer cualquier cosa. Pero os voy a ser muy sincero, este mod está hecho totalmente contrarreloj, en pleno agosto durante una pandemia mundial, y yo creo que es un milagro que lo hayamos terminado a tiempo, la verdad. De hecho, no lo terminamos a tiempo, lo retrasamos una semana. Pensad que todo el mundo está de vacaciones, hay muy poco stock y bueno, con el tiempo que teníamos para terminar, realmente yo no me la quise jugar. Quise ponerle algo para los LEDs que yo supiese que funcionaba y que nos diera un buen resultado. Así que compré un Commander Pro de Corsair y 25.000 tiras LED. Así que he preparado esta
esta plancha de plexiglas donde he colocado unas cuantas tiras de Corsair. Bueno, en realidad solo he colocado 6, y el motivo por el cual puse 6 es que por algún motivo, ¿vale?, que desconozco y se escapa totalmente a mi comprensión, cuando configuramos el software de Corsair no puede manejar más de 6 tiras de LED. De todos modos, no está mal porque los LEDs forman como una rejilla equidistante, ¿no? Quedan bastante bien distribuidos. Y realmente he elegido las tiras de LED de Corsair por el software, pero sí que, bueno, no me encantan, no son geniales porque la distancia entre LEDs es bastante grande, digamos, ¿no? O sea, creo que va a estar bien, va a quedar bien, pero me hubiese gustado tener unas tiras de LED con más LEDs. Esto es algo que podrían mejorar los fabricantes, sinceramente. La verdad que no les cuesta nada. Yo pagaría más, pero quiero ver una tira de LED con más LEDs. Esto de aquí, por cierto, lo vamos a conectar. Tengo aquí preparado ya el cablecito para conectarlo al Commander Pro. Lo he sacado ya de ahí abajo. Y por encima lleva 2 capas más. Primero esta de aquí, que es un distanciador. Sirve para que, bueno, haya una cierta distancia entre los LEDs y el difusor. Básicamente para que no se vean unos puntos fuertes, ¿no? Porque si lo ponemos directamente, el difusor, pues veríamos unos puntos de luz muy fuertes. Y si todo esto fuera opaco, pues perderíamos bastante luminosidad. Luego tenemos esta capa, que es el difusor, y luego por encima tendremos otra capa de metacrilato, pero esta vez impreso, que tendrá la textura del magma de Minecraft, y de esa manera pues veremos como distintas zonas iluminadas de magma. Y bueno, tuvimos que hacer muchísimas pruebas, como podéis imaginar. Aquí nos ayudaron bastante nuestros amigos de Creartech, que dedicaron bastantes horas, la verdad, a hacer pruebas con nosotros y sacarnos todas las piezas de metacrilato, etcétera, que necesitábamos en pleno agosto. Así que un aplauso para Creartech, por favor, por estar ahí para nosotros. También vamos a agradecer, como no, a Roser, que es quien nos ha hecho todos los cortes de chorro de agua para todas las piezas de metal que hay en esta caja. Desde las piezas de aluminio, como la rejilla trasera, vamos, todo lo que veis de metal en la caja lo han cortado ellos. Bueno, y por último os voy a dejar con 2 datos muy interesantes sobre este PC. La primera es que entre el hardware y toda la pasta que nos hemos gastado en experimentos y materiales, o sea, sin contar ningún coste humano, este PC sube más o menos a los 7.000 euros. 6.500, 7.000 euros, ¿vale? Entre proveedores, materiales, todo lo que hemos comprado. El hardware también incluido, o sea que si alguien nos pidiese, oye, fabricadme este ordenador con este mismo hardware, con todas las horas de trabajo, etcétera, etcétera, pues fácilmente hubiese subido a los 10.000 euros. ¿Vale? Este PC yo lo valoraría en 10.000 euros. A ver, si nos lo piden ahora en plan, haced otro, pues obviamente sería mucho más fácil, porque ya hay muchas cosas que ya sabemos, ¿no? Que ya sabemos cómo se tienen que hacer, que no tenemos que hacer experimentos ni pruebas, ni tenemos que volver a hacer todos los diseños, todas las texturas, los modelos 3D, pero esta máquina ahora mismo, tal y como está, no baja de los 10K. Y es que el hardware también es muy caro, ¿no? Estamos hablando de que solo esa placa base, la placa base sin nada, pelada, vale 1.300 euros. Es una brutalidad. El líquido de purpurina, claro, tened en cuenta que no hay stock en ningún lado. Yo la compré en una tienda de Finlandia, de hecho, que me tardó como 2 semanas en llegar, y me costó 80 euros. 80 euros 2 botellas de líquido. 80 euros y encima lo voy a tener que cambiar, o sea, más coste añadido. En fin, es un despropósito total. Pero bueno, hay que aprovechar para montar PCs épicos siempre que se pueda, sobre todo porque lo vamos a sortear y bueno, uno de vosotros se va a llevar esta maravilla a casa. Y hay que aprovechar el dinero de los sponsors para montar PCs bien tochos. Y otro tema bastante interesante es el peso. La placa, ¿vale? La placa base, solo la placa base, sin nada más, pesa 5 kilos, o sea, 5 kilos de placa base. Solo de PC hay unos 15 kilos, ¿vale? Entre placa base, gráfica, procesador, toda la líquida custom, etcétera, etcétera. Eso pesa unos 15 kilos más o menos. Y luego tenemos unos 20 kilos más entre el bloque de detrás, que ese sí que salió pesadísimo porque, bueno, tiene una placa básicamente de acero inoxidable, ya que realmente hacer la parte trasera de aluminio hubiese sido muy peligroso por el tema de la corrosión galvánica que se produce entre el cobre y el aluminio. Así que decidimos hacerla de acero inoxidable, que no interactúa de forma química con ninguno de los otros componentes de metal. Así que entre el bloque de atrás, el aluminio, que el aluminio es bastante gruesito también, queríamos hacer algo premium, mide 1,5 centímetros más o menos. Y todo el resto de caja, pues este mod pesa unos 30-40 kilos, está entre los 30 y 40 kilos. Una brutalidad, tanto en peso como en coste, como en todo, como en horas de trabajo, la verdad que es una locura este PC.
Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el PC. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad una manito hacia arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.